Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Ya estamos en Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias por estar sintonizándonos y nos escuchan a través de la 102.1 FM y les pasó como ayer que el tráfico era espantoso. Por favor, respire profundo, relájese, que hoy vamos a tener un tema y vamos a estar platicando con ustedes, así que primero respire profundo y relájese. Y quienes nos escuchan a través y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, bienvenidos. A quienes nos ven en facebook.com/libertopolis.com, bienvenidos. A quienes nos ven por YouTube, también bienvenidos. Y por Twitter, @Libertópolis. Muchísimas gracias. Está con nosotros nuestro invitado, José Quesada, quien es abogado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, con quien vamos a hablar precisamente del tema de las comisiones de postulación para los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y el tema de cada 5 años son las comisiones de postulación. Cada 5 años estamos hablando sobre la integración, sobre si va a dar tiempo, sobre si las tablas de graduación, sobre podríamos decir, los detalles de las comisiones de postulación, pero la pregunta es, ¿deberíamos estar hablándolo esto cada 5 años? Históricamente, vamos a remontarnos a 1945, periodo de 4 años, nombramiento directo por parte del Congreso de la República, tanto de magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de Corte de Apelaciones. 1956, igual 4 años, nombramiento directo. 1965, 4 años, nombramiento directo. 1985, 5 años, y surge esta idea de las comisiones de postulación, que no son más que un filtro para que el Congreso de la República no tenga una libertad o un libertinaje absoluto para nombramiento de magistrados a las Cortes. Esos 5 años evitan, a pesar de que la propia Constitución dice que debe haber una carrera judicial y que debe haber una ley que regule la carrera judicial, la propia Constitución, al establecer 5 años para magistrados especialmente de sala de apelaciones, corta cualquier carrera judicial que pudiera existir. Hace que eventualmente haya una verdadera revolución cada 5 años en el organismo judicial. Los magistrados que no fueron renombrados eventualmente salen del organismo judicial. Los que sí son renombrados son removidos de sus cargos y puestos en otros lugares diferentes. Y los nuevos pues entran sin conocer los expedientes, los casos que se están conociendo en cada una de las magistraturas. De tal manera que es una verdadera revolución. No solamente es sumamente negativo el hecho de que exista esta revolución cada 5 años, sino que además tiene el aspecto también sumamente negativo que impide que exista una carrera judicial en la que ingresen por meritocracia, en que se ingrese por un verdadero proceso por oposición y que eventualmente se vayan ganando los puestos de esta manera. Esto es muy interesante porque no solo se habla de toda la revolución de hacer todo este cambio, porque se cambian todos los, o al menos se eligen a todos los puestos en las salas de
de apelaciones, sino por otro lado es ese retraso que hay de por sí, ya hay una lentitud a la hora de la impartición de justicia, sino que se retrasa más en lo que los magistrados de estas salas van conociendo nuevamente los casos. O van resolviendo inadecuadamente porque no los conocen. Que también ese es otro gran problema. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál considera que, o por qué se hace esta renovación total? ¿Cuál era el sentido y si ya nos ha demostrado que no se logró el objetivo? Yo creo que en 1985 no existía aún la conciencia de que los 5 años era algo sumamente negativo. Creo que los constituyentes no se atrevieron a establecer un periodo mayor. Esto se ha platicado muchísimo, especialmente en las reuniones preparatorias de cumbres de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales de Supremos de Justicia. Por cierto que estuvo el experto español aquí recientemente, Juan Martínez Moya, y estuvimos dialogando sobre el sistema guatemalteco, y me decía que haya ese cambio cada 5 años es verdaderamente una locura, y que el ingreso no se regule como de acuerdo con meritocracia, también es negativo. Aquí en Guatemala lo que estamos utilizando para el nombramiento de magistrados es un acto político del Congreso de la República. Adicionalmente es interesante también platicar sobre la inestabilidad laboral que le provoca a los magistrados de sala esta situación. Al cabo de 5 años existe la angustia personal de los magistrados de sala de no ser reelectos. ¿Cuál va a ser su destino? ¿Qué van a hacer? No tienen un bufete abierto, no pueden desempeñarse como abogados en el libre ejercicio de la profesión, no tienen la práctica. Si tienen 2 o 3 periodos de haber estado como magistrados, están perdidos. Ellos mismos tienen que eventualmente buscar al elector para eventualmente garantizar su renombramiento. Y entonces el incentivo no es hacer un buen trabajo, sino tener buenos contactos. Exactamente. Y esta es una de las grandes tragedias que hay en cuanto a que en cuanto a quien decide es el Congreso. Ahora, en este tema de que Ahora, cambiar esto es un problema que nos lleva a una modificación constitucional. Si se abre la puerta de una modificación constitucional, entran 1000 gentes a decir que también se tiene que modificar ese y 45 artículos adicionales desde el punto de vista político, eventualmente sesgos ideológicos, una serie de situaciones que eventualmente nos van a acarrear más problemas. Entonces, probablemente la respuesta podría estar en tratar de establecer una carrera judicial a pesar de los 5 años. Debería de priorizarse el renombramiento de los magistrados que eventualmente pudieran ser evaluados satisfactoriamente con un sistema imparcial como es el que se utiliza para evaluar jueces de primera instancia y prorrogar su periodo. ¿Esto quiere decir que ya existe un método o un sistema para poder evaluar a los jueces? Hay un sistema de evaluación del desempeño para los jueces, también empezó aplicándose a los magistrados de sala y ellos mismos impugnaron la eventualidad de que fueran evaluados, porque en realidad en la propia Constitución de la República no existe para acceder a la magistratura una regulación que eventualmente dijera que tienen que ser evaluados. El artículo, si no mal me acuerdo, 209 constitucional establece el ingreso por oposición, pero de los jueces de primera instancia, no de los magistrados. Sin embargo,
la pregunta aquí sería, ¿tampoco lo impide o hay una prohibición expresa? Es que no hay una prohibición expresa, pero si los requisitos de ingreso a la magistratura son esos y yo agrego más requisitos con una ley, eventualmente estoy pasándome por encima de la Constitución. Ok, perfecto. Entonces aquí el tema es que como ya hay requisitos establecidos puntuales, no puedo agregar que sería el de la evaluación del desempeño a través de un examen de oposición. Así es. Pero debería eventualmente permitirse que existiera ese examen, esa oposición, o que se evaluara de alguna manera más preponderantemente el hecho de haber ejercido la magistratura y de cómo se ejercitó. Claro, y cómo se ejercitó. Y eso sí puede hacerse a través de las tablas de gradación que tienen libertad los propios comisionados para establecer. Que este sería mi siguiente punto en cuanto a las comisiones de postulación. ¿Cuál sería el papel o cuál es el papel de las comisiones de postulación en tratar de hacer llegar una nómina con lo mejor posible dentro de lo que hay y hasta dónde pueden actuar de tal forma? Porque por un lado están integrados por miembros que en algún momento van a ir variando. ¿Cómo ir estableciendo una metodología que vaya sirviendo para los siguientes, si podemos llamarlo así, siguientes generaciones de postuladores? Y me gustaría que hablemos de esto cuando regresemos del corte. Ok. Vamos al corte y cuando regresemos hablemos sobre cuál es el papel y cómo podría las comisiones de postulación mejorar este proceso a pesar o con todas estas limitaciones que podrían tener. Vamos al corte y regresamos. Mañana, los martes y los jueves, puedes compartir más campero. Así que prepárate porque mañana el menú campero estará a solo 31 quetzales. Así como lo escuchas, martes y jueves, el menú campero está a solo 31 quetzales. Pasa por tu menú a cualquier restaurante campero más cercano o también puedes pedirlo al 1777. Qué rico es compartir el sabor campero. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos con nuestro invitado José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y hablábamos que anteriormente, que para los jueces sí existe una evaluación de desempeño. Es correcto. Sin embargo, cuando se trató de implementar con los magistrados de las salas de apelaciones, ellos impugnaron Ellos no lo permitieron. Esta evaluación. Entonces, nos comentaba al salir del corte que a través de las comisiones de postulación podría hacerse algo para lograr mantener esta carrera, por así decirlo. Y la pregunta es, ¿cuál sería ese papel? ¿Cómo podrían hacerlo a pesar de las limitaciones? Como cada 5 años el nombramiento pudiera ser absoluta y completamente político, habría que evitar que ese nombramiento tuviera esa calificación y que pudiera ser básicamente un renombramiento administrativo fundamentado en el prestigio y en el desempeño que han tenido los magistrados. Esto, cómo actúan las comisiones de postulación o cómo deberían de actuar, se puede regular en 2 niveles. El primer nivel es el nivel legislativo, donde el Congreso pudiera eventualmente establecer normas de las cuales no se pudieran apartar los comisionados. Y en el segundo nivel es las propias normas que los comisionados pudieran establecer para apreciar o para calificar a los aspirantes a la magistratura. Yo esperaría que a los 2 niveles se tuviera un mismo objetivo, que es ese precisamente, evitar que el nombramiento fuera exclusivamente como un acto político, sino que se tratara de un conocimiento administrativo, de
evaluar un desempeño, de establecer cuál ha sido la trayectoria de las distintas personas que están aspirando a magistratura. Ahora, cuando habla de un renombrar de forma administrativa, que fuera para efectos prácticos esto, ¿cómo pueden los comisionados generar esta metodología y este conocimiento para hacer esa evaluación técnica? ¿Qué se requeriría para poder llegar a esto? Porque me imagino que deberían tener suficiente información y tiempo. Desgraciadamente el proceso es todo lo que pudiéramos haber ideado para que fuera un proceso inadecuado se hizo en la Constitución. Un proceso con unos periodos de tiempo sumamente cortos que no permiten que los comisionados entren en conocimiento de las circunstancias de cada uno de los aspirantes. Es más, una de las críticas es que los comisionados, no todos ellos, conocen de todos los expedientes. Ellos hacen una división de expedientes y una división del trabajo. Entonces, un grupo califica a algunos, el otro grupo califica a otros, de manera que no hay una unidad de criterio para establecer quiénes o cómo pasan unos al listado que se le va a proponer al Congreso de la República, o cómo se quedan otros, claro, que sin son incluirse en el listado. Tomando en cuenta que son 270 solo ya depurados, por así decirlo, 270 así es. Personas que pasan a esa lista. Entonces, por lo menos creería que reciben el doble de esto, como mínimo. Mucho más. Claro. Mucho más. Y esto requiere tiempo para poder hacer esa evaluación. Requiere tiempo para hacer esa depuración. Y el criterio para hacer la depuración debería ser unificado entre los 37 comisionados, que son 37. De cada una de las comisiones, pues son 2 comisiones, una para la Corte Suprema y otra para la Corte de Apelaciones. Pero el trabajo es exhaustivo. Yo he formado parte de las comisiones y eso es una locura, pues no solo con ver el currículum de cada uno o ver la currícula de todos los que la presentan no se llega al fondo de saber cómo puede desempeñarse cada uno de ellos. Y otro problema es la formación universitaria. Tenemos universidades sabatinas que sacan abogados en 5 años de estudio sabatino. Tenemos universidades en las que han aflojado muchísimo el estudio, de tal manera que ese tipo de situaciones es difícil de establecer. La Escuela de Estudios Judiciales no funcionaba adecuadamente. Tenía 14 o 15 jueces egresados de la Escuela de Estudios Judiciales. Estoy hablándole del año 2000, 1999. Los jueces de paz ganaban 3,000 quetzales, menos que una secretaria de administración del organismo judicial. Uno de los aspectos que nosotros afrontamos fue incrementar el salario de los jueces. Era absolutamente necesario hacer atractivo la judicatura para que llegaran gentes que tuvieran verdaderamente interés, para que llegaran, porque no habían. No teníamos banco de jueces, los tribunales estaban descabezados, era un problema. Se les incrementó, a pesar de que en aquel momento hubo una gran crítica de muchos diarios. Se les incrementó a 15,000 quetzales. La siguiente oportunidad en que hubo una convocatoria para jueces de paz en la Escuela de Estudios Judiciales, atendieron 1,200 personas, en vez de 15 o 12 que llegaban antes. Entonces, se hizo la depuración con el tiempo adecuado y, en fin, con la ayuda de expertos de distintas universidades. Nos ayudó mucho la Universidad del Valle en aquel entonces, y el problema fue que de los 1,200 eran elegibles alrededor de 100.
sea, menos del 10% de los egresados de distintas universidades. Eso está pasando a todo nivel, no solamente a nivel de juez de paz, sino que a todo nivel. Sí, o sea, aún, y por lo que voy entendiendo, si esto pasaba con 1.200 y solo usamos el porcentaje, ya me imagino cuando recibían solo 15, cuántos realmente eran elegibles. Y esto se puede traspolar a todo nivel. Esto querría decir que haciendo una evaluación profunda o una evaluación más seria con respecto a la... Tal vez no tendríamos magistrados. Hacia allá iba. Sí. No, sí se encuentran personas capacitadas, pero dentro del mundo total de personas que eventualmente aplican, yo diría que el porcentaje anda más o menos por ahí. Pero ¿no considera o considera usted que al final el incentivo está hecho para no postularse? Porque por lo que me estaba comentando es, si alguien no puede mantener esta carrera judicial a pesar de su buen desempeño y, por ejemplo, logra ser renombrado... No hay incentivo, no hay incentivo. ¿Después no tiene carrera? ¿Por qué me voy a ir yo 5 años a una aventura de estas si eventualmente estoy pensando que después salgo de ahí y no voy a poder hacer nada? Efectivamente, no tengo ninguna proyección. No hay un incentivo. El incentivo más bien es negativo. Si estamos hablando de 5 años, estamos perdidos. Es ahí la importancia de generar esta carrera judicial. Exacto. Que hablábamos entonces que si se hace a través de una reforma hay muchos riesgos. Así es. Porque podría suceder lo que sucedió en el intento anterior de reformar la parte del sistema de justicia en la Constitución. Claro. Donde entraron temas de cuotas, entraron temas de derechos y de diferentes tipos de derechos. Se iba a hacer un problema todavía peor. Una supercomisión o era un superconsejo que el poder pasaba de un lado a otro, pero era una tontera, un descalabro. Era como, y podría atreverme a decir, como lo que sucedió con las reformas a la ley electoral. Sí. Lástima, menos mal que no sucedió. Exactamente. Menos mal que no sucedió, porque estaríamos ahorita en el aire. Y entonces es aquí donde hay dos formas de poder subsanar esta situación, y es a través, primero, que los legisladores creen estas normas imponiendo ciertas... parámetros que deban cumplir los comisionados, de los cuales no puedan salirse. ¿Cuáles podrían ser algunos de ellos? Bueno, por ejemplo, recibir diferentes calificaciones. Al magistrado que ha tenido un desempeño adecuado, que no ha tenido quejas, que se le ponen 60 puntos por su desempeño satisfactorio, por ejemplo. Y necesariamente para incentivar la carrera judicial, estos 60 puntos tampoco deberían ponérsele al abogado que viene del libre ejercicio de la profesión, es decir, priorizar a los que ya están en el organismo judicial. Tomando en cuenta el desempeño. Tomando en cuenta el desempeño. Si su desempeño no ha sido el más conveniente para el organismo judicial, entonces sencillamente se le califica bajo. Una pregunta, ¿existe información que pueda acceder en este caso la comisión para saber el desempeño o una evaluación de estos? No, en este momento. No existe. No, en este momento no. Porque ese podría ser uno de los insumos que serían necesarios para la comisión para poder tomar una decisión. Exactamente. Así como si, por ejemplo, existe una información, no sé si es una base de datos, pero información o un expediente de la evaluación del desempeño de un juez de paz. De un juez de primera instancia y de un juez de paz sí existe. Estamos un poco al revés. Un juez de paz no tiene plazo determinado. Puede ejercer su judicatura libremente a través del tiempo. El juez de primera instancia también tiene la posibilidad de indeterminar su periodo a través precisamente de la evaluación del desempeño. Si al cabo de 5 años el juez de primera instancia, que sí tiene plazo, tiene una evaluación del desempeño satisfactoria, entonces prácticamente no hay voluntad de la
Corte Suprema de Justicia de prorrogarle su periodo, sino que es automáticamente prorrogado. O sea, al final sí estamos viviendo con un sistema en el cual hay jueces, a medias. Jueces vitalicios, o sea, sí podemos decir, bueno, jueces de paz tienen su judicatura vitalicia hasta que haya causal de remoción. Porque muchas veces... Pero los jueces de paz son los que conocen las causas pequeñas. Debería ser al revés. Los jueces de paz deberían ser los más removibles, porque están en un periodo de prueba, están en un periodo de reciente ingreso. Entonces deberían tener sus 5 años para poder retirárseles por vencimiento del periodo. Y promover a los que han tenido un desempeño satisfactorio. Es decir, al revés. Pero en fin, estamos al revés. Y eso pero entonces esto me lleva al punto que muchas veces se ha satanizado o se ha hablado que el tener jueces que se mantengan por mucho tiempo o que de forma vitalicia en sus judicaturas sería algo negativo para el sistema de justicia. Sin embargo, ya se está viviendo y hay formas y mecanismos como el de los jueces de paz y el jueces de primera instancia en mantener a los jueces y también la forma de depurar a los jueces. De esto me gustaría que habláramos con respecto a si depende de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia generar esta evaluación del desempeño o tienen alguna prohibición para poder tener esta información pensando en las siguientes comisiones de postulación. Respecto de los magistrados de salas de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia no puede hacer absolutamente nada respecto de la evaluación del desempeño. ¿Y para eso habría que modificar la Constitución? Para eso probablemente habría que modificar la Constitución, porque ha sido incluso en el año 2014 y no puedo señalar que ha estado mal resuelto, porque en efecto, si usted está al pie de la letra, no hay una carrera judicial para los magistrados de sala. Vamos a ir al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos platicando con el licenciado José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y hablamos precisamente acerca de esta situación en la cual cada 5 años hay que renovar por completo o nombrar nuevamente por completo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las salas de apelaciones. Y hablábamos acerca de cómo hacer para que exista realmente una carrera judicial dentro del organismo judicial y para que los jueces sean pues recompensados por su buen desempeño y no por sus buenos contactos. Y hablábamos acerca de qué cosas se podrían hacer desde el tema del legislativo y desde el tema de las comisiones propias, a pesar de todas las limitaciones que hay al respecto. Correcto. Y en este tema le preguntaba si era posible tener una evaluación del desempeño de los magistrados de las salas de apelaciones y hay limitaciones para hacer eso. Hay limitaciones, así es, correcto. ¿Cómo entonces puede el comisionado, el que está en la comisión, evaluar si vale la pena o si es correcto volver a nombrar o tomar en cuenta el expediente de alguien que ya es su conocimiento magistrado? Es limitado, el conocimiento del comisionado es limitado, las decisiones que está tomando no son con pleno conocimiento de a quiénes está escogiendo. Eso es lo que está sucediendo desde siempre. ¿Existe alguna limitación? Y le preguntaba desde el inicio del programa fuera de micrófonos, ¿existe alguna limitación como para ir generando una base de datos o una base de conocimiento, si se le puede llamar así, para que sobre esta se vaya construyendo en cada comisión? Porque obviamente los mismos dilemas o retos que enfrenta esta comisión de cuál va a ser la tabla de gradación
cuáles son los tiempos, cuáles son los criterios, también lo va a discutir la siguiente. Y entonces decir, bueno, ya existe, yo sé que en términos legales se llama cierta jurisprudencia, y en este caso existe cierto conocimiento ya generado. Vamos a revisar esas minutas y veamos qué podemos nosotros aprender de lo aprendido. Una carrera judicial implicaría que un juez de instancia que aplicara a magistratura de sala eventualmente pudiera ser examinado con la evaluación del desempeño que ya consta en los archivos del organismo judicial. En la oportunidad que a mí me correspondió formar parte de la comisión de postulación, llevamos al seno de la comisión los expedientes de los jueces de primera instancia para que los demás comisionados conocieran de las aptitudes y del desempeño que habían tenido los jueces. Cuando se puso en el escritorio, dijo, no, nosotros no nos vamos a guiar por eso. Número uno. Número dos, la integración de las comisiones es un poquito disímil. Están los abogados que eventualmente están nombrados como comisionados en una asamblea general del Colegio de Abogados. Ellos lo que hacen es propugnar que entren nuevos abogados. El objetivo es renovar, para ellos es renovar a los magistrados que están ahí. El objetivo en realidad no es cumplir lo que ellos le ofrecieron a sus agremiados, sino es tratar de obtener a los que mejor se pueden desempeñar. Pero en fin, ahí están. Entonces, hay intereses que son disímiles adentro de la propia comisión de postulación. Lo cual lo vuelve político desde este tema en cuanto a quienes llegan por parte del Colegio de Abogados. No necesariamente político, porque acuérdense que también tenemos al otro componente, que son los decanos de las facultades de Derecho. Pero hay que ponerse de acuerdo para nombrar a alguien. Hay que ponerse de acuerdo. Que es ahí donde se dan todas estas rondas y donde se dan las rondas y negociaciones y etcétera, etcétera. Al final de cuentas, hacer esto cada 5 años es negativo. Y es desgastante. Y es desgastante para el organismo judicial. Y se pierde el objetivo de tener a las mejores opciones y llevar a los mejores que puedan estar desempeñando estos puestos. Así es. En 1956 surge una norma constitucional que dice los magistrados de sala que hayan servido por 2 periodos completos y consecutivos continuarán en sus cargos hasta su edad de retiro, que son 70 años. Ahí se miraba un principio, un intento de una carrera judicial, pero eso fue en 1956 y se repitió en 1965. Y al menos yo viví mucho el tema de abogados, de magistrados que habían sido renombrados y que estaban hasta sus 70 años inamovibles en sus cargos. Lo cual con la nueva Constitución no desaparece. Desaparece. Esto también hace el otro tema que me comentaba, es que no solo se cambian magistrados, hay unos que son reelectos, pero también cambian de salas. Correcto. Y esto hace también que todo el conocimiento que tienen de casos se pierda. Es que aquí tiene varias etapas. Tiene la etapa de la calificación, comisiones de postulación. Tiene la etapa del nombramiento por el Congreso de la República. Y luego tiene la etapa de distribución, que es del propio organismo judicial. Antes le correspondía a la Corte Suprema de Justicia hacer la distribución de los ¿cuántos eran? 150 cargos, pongamos, de magistrados de salas de apelaciones. Ahora le corresponde al Consejo de la Carrera Judicial, integrado de una manera inadecuada.
a mi criterio, porque ya no solamente se integra por los que son parte de la carrera judicial, que son jueces de paz, jueces de primera instancia, presidente del organismo judicial, gerente de recursos humanos del organismo judicial y magistrado, sino que ya intervienen otras personas, supuestamente técnicos de fuera. Entonces, esto ya se complicó. Pero en fin, cuando se hace la distribución, debería hacerse una distribución técnica, de acuerdo a la especialización de cada uno de los abogados que aspiraron a una magistratura y que fueron nombrados por el Congreso de la República. El tiempo para distribuir los cargos en aquel entonces para la Corte Suprema de Justicia era de horas. Pero es que solo que se usara inteligencia artificial y no sé si aún así se podría. Nos discernían los cargos del Congreso de la República, nos sentábamos y empezábamos la distribución de cargos. Nosotros no teníamos conocimiento, al menos yo no tenía el conocimiento suficiente como para poder distribuir los cargos, porque no sabía dónde habían ejercitado su magistratura cada uno de ellos. Y en 6 horas, 7 horas que duraba el proceso, era imposible que nos enteráramos. Entonces, eran los magistrados de sala que habían quedado en la Corte Suprema de Justicia quienes más conocimiento tenían. Y ellos hacían la distribución explicándonos a los que veníamos de fuera cómo, qué especialidad tenía cada uno. Entonces decía, pero bueno, este señor yo lo conocía en una sala civil y era muy bueno. Sí, pero ya las salas civiles ya se llenaron. Ya se llenaron. Entonces pues se va a una sala penal. ¿Pero qué sabe el de penal? Pues que aprenda. Esa era la forma de distribución del cargo. Que ese era uno de mis cuestionamientos, porque al final se presenta una lista de, en este caso, 270 personas, pero ahí va una mezcla variopinta. Así es. Y no necesariamente la combinación de lo que se requiere en el organismo judicial. Así es, correcto. Y además de que esto va a... Que llenen los cargos quienes fueron nombrados. No importa. ¿Quiénes son? A saber. Y después de esto, el Congreso obviamente hace su decisión política que no tiene nada que ver. El Congreso hizo su decisión. Y de ahí hizo el nombramiento. 135 y de estos... discernió los cargos en el sentido de decir, bueno, usted es magistrado, pero no dice de dónde, claro, ni de qué. Y con eso la Corte Suprema tiene que decidir cómo los acomoda. En aquel entonces era la Corte Suprema de Justicia, ahora es el los Consejo. que los acomodaba, ahora es el Consejo, pero con la misma premura. Y con la misma situación en cuanto a que esto es lo que hay y haga lo que pueda. El Consejo probablemente tiene un poquito más de conocimiento de lo que pudo haber tenido la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces. Sin embargo, si necesitan, voy a poner un número por decir cualquiera, 100 penalistas y solo quedaron 40, el resto lo llenarán con lo que hay. Así es. Si esto fuera un sistema en el que fueran saliendo paulatinamente y entrando paulatinamente porque el plazo es indefinido, porque es vitalicio, porque es de 20 años, entonces usted iría tomando a los que verdaderamente necesita, de acuerdo con la especialización de cada uno de los que están aspirando a las diferentes cortes. Sí. Eso no existe en este momento. Si hacemos una analogía, sería como que en un hospital se renueva toda la planta de médicos, se manda una lista de médicos, se dice, estos son los médicos, y después acomódalos usted donde pueda, aunque sean la especialidad que tengan. Un poquito menos, porque en los médicos sí está radicalmente establecida la especialidad de cada uno. Los abogados no está tan radicalmente establecida, pero, por ejemplo,
que un penalista vaya a conocer situaciones civiles es otro campo. Es otro campo. Yo fui catedrático de Derecho Civil durante 25 años y cuando uno habla de Derecho Civil con los penalistas no tienen idea del Derecho Civil y viceversa. Un civilista es muy difícil que conozca algo de Derecho Penal. Y ahí es donde tienen el reto de además impartir justicia. Así es. Le preguntarán al secretario, le preguntarán al oficial, mirarán qué hacen, pero ahí va. Entonces usted se encuentra con que la formación universitaria no es la adecuada, con que la división y la situación de los diferentes magistrados puede que no sea la conveniente. En fin, el subdesarrollo que tenemos es sumamente integral en ese sentido. Y pareciera que no hay solución. Pues no tan, o al menos no una solución. No es sencilla. Sencilla o no una solución no. que no implique y menos con diferencias de criterios entre los distintos grupos y entre políticos y entre ideologías distintas, etcétera. Porque al final hay quienes dicen, bueno, reformamos la Constitución, pero van a haber quienes quieren reformarla para un sentido y otros para otro sentido, y es ahí donde podría darse este gran problema, como la discusión y la gran polarización que hubo hace unos años exactamente, con las reformas que se querían hacer a la Constitución. Así es. Por otro lado viene el tema del legislativo, que aquí pues será a través de leyes, que también me imagino habrá toda esta discusión al respecto de qué se puede hacer, acotados a la Constitución. Ahora, un cambio constitucional también es un evento sumamente impactante en el desempeño de un gobierno en determinado momento, porque como ya lo hemos vivido esta última vez, esto fue un desbarajuste para el propio gobierno. No se escuchaba lo que decía, ellos no actuaban en muchas cosas. En fin, se paralizó el gobierno con una posición de esas. Una falta de certeza, al final no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, es algo así como la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que no sabemos cómo van a resolver. No sabemos cómo va a resolver. Y las comisiones, por otro lado, también se renuevan, porque la parte de los abogados se renueva cada vez que se integra una comisión. Ojo, la parte de los abogados, la parte de la Corte Suprema de Justicia y eventualmente también la parte de los magistrados de sala. Y la que permanece semipermanente, porque también puede haber cambios, son los decanos. Sí. Es construir sobre arenas movedizas. El ejemplo es bueno. Pues muchas gracias, licenciado, por habernos ayudado a entender la complejidad de esto y cómo hay que buscar soluciones de fondo en cuanto a cómo lograr que los mejores jueces se mantengan en el ejercicio de su función y que esa depuración se haga a través del desempeño y no a través de los conectes. Así es, correcto. Pues muchísimas gracias. A usted muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos, y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca de moda, arte y diseño. Y obviamente emprendimiento. Así que vamos en unos momentos con nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.